Buenos días, maestro. El día de hoy le voy a hablar acerca de qué son los elementos y la sustancia. Como primer punto, los elementos son las sustancias más simples que no pueden descomponerse en otras más simples mediante reacciones químicas. Cada elemento está formado por átomos del mismo tipo y se representa en la tabla periódica con un símbolo único, como H para hidrógeno o para oxígeno, etc. Hay 118 elementos conocidos y cada uno tiene propiedades químicas y físicas únicas. Por su parte, la sustancia es un término más amplio e incluye cualquier forma de materia que tiene una composición definida y propiedades específicas. Las sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un compuesto es una sustancia que se forma cuando dos o más elementos se combinan químicamente por porciones fijas, como el agua, H2O, que es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno. En resumen, todos los elementos son sustancias, pero no todas las sustancias son elementos. Aluminio. ¿Qué es el aluminio? El aluminio es un metal ligero, plateado y maleable, con símbolo Ai y número atómico 13. Es el metal más abundante en la corteza terrestre y destaca por su resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y térmica y su baja densidad. Sus usos en la construcción, ventanas, puertas y estructuras por su ligereza y durabilidad. Transporte, aviones, automóviles y trenes debido a su peso reducido. Envase, latas, papel de aluminio y envase de alimentos. Electricidad, cables eléctricos por su buena conductividad. Tecnología, dispositivos eléctricos y carcasas de computadora. Una historia breve sobre el aluminio. En la antigüedad se usaba alumbre, un compuesto con aluminio, sin conocer el metal puro. En 1825 Hans Christian Oster aisló el aluminio por primera vez. En 1886 el proceso Hall-Héroult permitió producirlo a gran escala y su bajo costo. Durante el siglo XX se usó ampliamente en guerras, fabricación de aviones y en productos cotidianos como latas y utensilios. El calcio es un metal alcalino terrio que se encuentra en la naturaleza en forma de compuestos como el carbonato de calcio o el fosfato de calcio. Es esencial para la vida ya que juega un papel fundamental en la formación de huesos y dientes, la coagulación de sangre y la transmisión de señales nerviosas. El calcio es un elemento químico con el símbolo K y el número atómico 20. Su estructura atómica se compone de número de protones 20, número de neutrones 20, número de electrones 20 y configuración electrónica AR. El calcio tiene una amplia gama de aplicaciones. En la construcción se utiliza en la producción de cemento y cal. En la agricultura se utiliza como fertilizante para mejorar la calidad del suelo. En la industria se utiliza en la producción de papel, vidrio y metales. En la medicina se utiliza en la prevención de tratamiento de enfermedades óseas como la osteoporosis. En la alimentación se encuentra en los alimentos como la leche, el queso y por último los, los vegetales verdes. La estructura molecular del calcio depende del compuesto en la que se encuentre, como el carbonato de calcio, fosfato del calcio, óxido de calcio, hidróxido del calcio. Es importante destacar que la estructura molecular del calcio puede variar dependiendo del compuesto. El cobre. Concepto. El cobre es un metal de transición de color rojizo a anaranjado, muy dúctil y conductor de electricidad y calor. Es uno de los metales más antiguos y versátiles conocidos por el hombre. Uso del cobre. Es un conductor eléctrico, principalmente en cables y circuitos. Se usa para el calentamiento y refrigeración en sistemas de calefacción y aire acondicionado. Se usa en aleaciones para crear materiales resistentes a la corrosión, como el bronce, cobre más estaño, el latón, cobre más zinc, monedas y medallas o en la arquitectura y decoración. Breve historia del uso del cobre. En la edad de cobre, por ahí de 4500 al año 3500 a.C., se utilizaban herramientas y armas en el cercano oriente. En el antiguo Egipto
se utilizaban estatuas, joyas y objetos decorativos. En la Edad del Bronce, se utilizaron para la creación del bronce, cobre más estaño. En la Edad Media, se utilizaron para campanas, estatuas y objetos decorativos. Y en la Revolución Industrial, se utilizaron para cables eléctricos y componentes eléctricos. Y por último, aquí hay unos ejemplos del uso del cobre. Uno de los ejemplos son la Estatua de la Libertad en Nueva York, la cual está cubierta por láminas de cobre. El Partenón en Atenas, Grecia, tenía una estatua de Atenea hecha de cobre. O los antiguos egipcios crearon estatuas y joyas de cobre, como el famoso cobre de Tutankamón. ¿Qué es el dióxido de aluminio? El óxido de aluminio, también conocido como aluminio, es un compuesto químico que se forma en aluminio, reacciona el oxígeno, su fórmula química es Al203. Nombre en latín, alumio. Año de descubrimiento 1825, descubierto por Hans Christian Ortens. ¿De qué se compone? Es un elemento principal que se compone de dióxido de aluminio y presenta aproximadamente 52.9 de masa. Uso del óxido de aluminio. Producción de aluminio. El óxido de aluminio es el principal material utilizado para producir aluminio metálico. Ceramía. Se utiliza específicamente en las fábricas de piezas de alta temperatura. Abrasivo. Debido a la dureza, se utiliza como abrasivo en el fabricante de papel lisa y otros productos. Catalizadores. Se utiliza como catalizadores en producción de petróleos químicos y purificación de gas. Historia. El óxido de aluminio se ha conocido desde la antigüedad. Aunque no se entienda su composición química, los antiguos griegos y romanos utilizaban de manera cotidiana aluminio. A finales del siglo XIX, el desarrollo por el ingeniero industrial Carl Bayer revolucionó y su producción del óxido de aluminio. Su proceso permite extraer aluminio de bauxita mediante un tratamiento químico que facilitó su posibilidad para determinar aplicaciones industriales. Hoy en día el óxido de aluminio tiene una amplia gama de aplicaciones utilizando en fabricantes de aluminio metálicos, abrasivos, ceramías y productos fractales. El carbonato de calcio es un compuesto químico con la fórmula CaCO3. Se presenta comúnmente en forma de un sólido blanco y es un componente principal de la caliza, el mármol y la tiza. Los usos. Se utiliza en la fabricación de cemento y como agregado en hormigón. Se aplica como enmienda del suelo para corregir la acidez y como fuente de calcio para las plantas. Se usa como aditivo alimentario para proporcionar calcio y como agente antiaglomerante. Se encuentra en suplementos de calcio y antiácidos. Actúa como fundente y estabilizador. Historia breve. Durante el Renacimiento se redescubrieron sus propiedades y se comenzó a utilizar más ampliamente en la arquitectura y el arte, especialmente en esculturas de mármol con el avance de la química en los siglos XVIII y XIX. Se empezó a comprender mejor su composición y reactividad, lo que amplió sus aplicaciones industriales. Mi nombre es Vanessa Guillén Mondragón y les voy a explicar sobre el sulfato de cobre. El sulfato de cobre es un compuesto químico que está compuesto por cobre, azufre y oxígeno. Algunos de los tipos de sulfato de cobre son el sulfato de cobre anhidro, que es polvo blanco o gris, y se obtiene eliminando el agua del sulfato de cobre prehidratado. En sus algunos puntos del uso del sulfato de cobre sería en agricultura, en la industria, en el laboratorio y la purificación de agua. En agricultura se usa en la fungicida y fertilizantes. En la industria, en tratamientos de maderas y fabricación de pigmentos. En el laboratorio también tiene usos, como lo podrían ser el reactivo químico. Y en la purificación de agua también tiene usos en el control de algas y en estanques.
Tipos de mezclas. Mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que sus componentes se combinan de manera uniforme y no se pueden distinguir a simple vista. Un ejemplo es el agua con sal. Y la mezcla heterogénea. Las mezclas heterogéneas tienen componentes que no se mezclan de manera uniforme y se pueden distinguir visualmente. Un ejemplo, el agua con arena. Experimento 1. Mezcla aceite y agua con colorante. Materiales: un vaso, media taza de aceite, media taza de agua y colorante alimentario. ¿Listo? Como primer paso, mezclaremos el aceite y el agua en un vaso. Como siguiente paso, pondremos el colorante en la mezcla de aceite y agua. Ahora nada más queda mezclar la mezcla de colorante, agua y aceite. Bueno, el siguiente experimento es de mezcla homogénea y se requiere agua, sal y un recipiente. Bueno, como siguiente paso, vertemos el agua en el recipiente. Como siguiente paso, vertimos la sal en el agua. Y mezclamos todo en el vaso.